Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarles nuevamente. Espero que hayan tenido una semana, como siempre les digo, llena de bendición. Y si no ha habido ninguna bendición, de todos modos el Señor está de nuestro lado. Vamos a seguir adelante con nuestras pláticas acerca de los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Yo cometí un error la semana pasada y les compartí que a lo mejor nos iba a tomar unos 2 o 3 domingos. La verdad, creo que van a ser unos 2 o 3 meses por lo menos de hablar acerca de las herramientas sobrenaturales que el Señor nos da para movernos en su reino. Sin más introducción, hermanos, oremos, amigos, bienvenidos todos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Invocamos tu presencia, pedimos tu dirección, necesitamos tu sabiduría y entendimiento para comprender tus cosas, Señor. Acláranos, ilumínanos y permite que seamos de instrumento para otras personas. En el nombre de Cristo te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y ponemos este tiempo delante de ti. Amén. Miren, hermanos, la iglesia, como les había dicho, se fundó sobrenaturalmente. Pero la iglesia ha aprendido a caminar en lo natural. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Ahí es donde tanto muchos de ustedes y yo por acá, a lo mejor estamos frustrados, derrotados, alicaídos en ciertas áreas de nuestra vida y no vemos que haya una salida para que podamos tener el éxito que Dios quiere. Los días jueves hemos estado analizando el éxito, estamos analizando el propósito, estamos analizando el destino que Dios tiene para nosotros y todo lo demás. Y en lo natural lo hemos visto. Hay que hacer un plan, hay que tener unas metas, hay que tener un objetivo claro, hay que organizar los recursos que uno tiene, hay que saber manejar las cosas, tiene que usar su creatividad y demás. Eso es una parte. Pero va a ser incompleto si es que no aprendemos a usar los dones del Espíritu Santo. Y en el futuro hemos de ver cómo incrementar y desarrollar el fruto. ¿Ven la diferencia que yo digo? Desarrollo de un fruto a cómo usar el don dado hacia mi persona o hacia usted. Entrando en materia, hay muchas perspectivas al respecto de esto. Es posible que usted diga, no, pues los dones terminaron hace 2000 años. Es problema suyo. Hay otro que diga, sí, yo creo, pero es problema suyo. Y hay otros que pueden decir, sí, yo creo y no sé cómo, pero deseo y lo anhelo. También es problema suyo. En estas 3 áreas, déjeme preguntarle una cosa. ¿En dónde cree usted que el Espíritu Santo va a obrar? ¿En los que no desean? ¿En los que ignoran? ¿O en los que ignoran pero sí desean? La respuesta es obvia. Dios nunca nos va a dar nada que nosotros en nuestro corazón no anhelamos ni deseamos. Miren, buscamos un mejor trabajo, buscamos una mejor casa, un mejor carro, la mejor ropa, todo buscamos que sea lo mejor para nosotros. Pero no buscamos lo más importante, que son las herramientas del reino de Dios. Recuerde que cuando hablo del reino de Dios, no hablo de una religión. Hablo de un sistema de gobierno divino en el cual el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, es el Rey. Y Él da por gracia, por amor y bondad. Él es un Rey bueno, amable, complaciente, generoso, perdonador. No es un presidente, no es un prime minister, ni tampoco un dictador. Él es un Rey benevolente. Es un Padre celestial bueno, amoroso. Por eso mandó a su Hijo a que muera en la cruz, a que derrame sangre por sus pecados, por mis pecados, por los de la humanidad y podamos tener una buena relación con Él. Pero bien, hermanos, cualquiera que sea su posición, si usted no cree en estas cosas, pues no las crea, como le digo, es problema suyo. Si usted no sabe, aprendamos juntos, para eso estamos aquí. Porque esto hay que hablarlo claramente. No pierda el tiempo usted con nadie. Yo no estoy aquí para venderle una idea, ni un tipo de doctrina, entre comillas, ni ninguna perspectiva. Yo estoy aquí para decirle lo que dice la palabra de Dios. Le presento a usted y usted escoge y decide cómo, cuándo y dónde la va a aplicar. Y si es que es así, bien, y si no es así, cada uno
cosecha lo que siembra. Muy bien. En el libro de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 11, hay un versículo muy interesante que Pedro, el caprichoso, ¿verdad? El fogoso, el tenaz, el que decía, Señor, nunca te dejaré, y le estaba dejando por el otro lado. Luego que recibe su Espíritu Santo, él, un hombre diferente, transformado por el poder renovador del Espíritu Santo, nos dice las siguientes palabras. Primera de Pedro 4:11 dice así: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a lo que Jesucristo manda, a quien pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted habla o si usted ministre en base a la palabra de Dios. No hable lo que dicen las noticias, no hable lo que le parece, no hable lo que la vecina de al lado le cuenta, no hable lo que la tía Chencha allá en donde usted viva le dice. Usted tiene que hablar lo que la palabra de Dios le dice para usted. El problema es que en esta época me han oído decir, hay mucha ignorancia acerca de la palabra de Dios. Por eso no sabemos cómo usar las herramientas que Dios nos da. Por ejemplo, ese verso tan bonito en Mateo, y te daré las llaves del reino. Cada uno recibe ciertas llaves, usted unas, yo otras, otros otras. Mis llaves no le sirven a usted y las suyas no me sirven a mí. Sus llaves son para que usted abra y descubra los propósitos, los misterios, el plan de Dios que Él tiene para usted. No meta la nariz en donde no debe, métala en donde usted debe. Preocúpese usted de su crecimiento espiritual. Preocúpese usted de su madurez espiritual. Preocúpese usted de su intimidad con Dios. Ay, es que hay que orar, es que hay que ayunar, es que hay que leer la Biblia y es que hay que... No. Más bien la pregunta es esta. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago, Señor, para aprender a tener una buena comunión contigo? Señor, me levanto a buscar una intimidad contigo. Íntimo, Él y yo. Intimidad, 2 personas. Comunión con Dios, 2, 3, 4, 5, los que sean. Amén. Espero que usted me siga. Espero que usted vaya dándose cuenta de dónde vamos. Ok, entrando un poquito más en materia, mis hermanos, hay muchas cosas acerca de los dones y del Espíritu Santo que tenemos que hablar. Primero, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona divina. Una persona a la cual cuando se le miente, la gente cae muerta. Cuando uno hace lo que no debe, él se entristece. Cuando uno va por el mal camino, él da dirección. Cuando uno se olvida, él nos recuerda todo lo que su Hijo Jesucristo dijo. No su Hijo, el Señor Jesucristo dijo, perdón. Como ustedes ven, a un cosa no se le miente. Yo no le puedo mentir a este mueble. Solamente a un ser. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es una persona que ama, que respeta, que nos quiere, que nos guía, y hay muchas otras cosas más las cuales se relacionan con el ministerio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obra en una manera independiente del Señor Jesucristo ni del Padre amado Dios. Hace unas semanas hablamos del espíritu independiente que tenemos cada uno. Queremos hacer lo que nos parece, el rato que nos parece, en donde nos parece, y tenemos problemas. Esos problemas se agravan cuando no aprendemos a usar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usamos todas otras cosas, aprendemos todas otras cosas, pero no sabemos cómo usar ese nombre. Ahora bien, vamos a aprender a cómo usar las herramientas y cuáles son estas herramientas sobrenaturales que están en el reino de Dios. Vuelvo a repetir. Herramientas sobrenaturales. Esto no se aprende por intelecto, esto no se aprende por emoción, esto no se aprende por experiencia. Esto se aprende recibiendo de lo alto toda buena dádiva y todo don perfecto, porque Él es el que se encarga de darnos lo que cada uno de nosotros necesitamos. Bien, vea usted conmigo, en 1 Corintios 12 nos da una lista de ciertos aspectos de las herramientas del Espíritu Santo.
los dones del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12 hay otra área que nos manifiesta el apóstol Pablo acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en Efesios 4 hay otra área en donde el Señor nos manifiesta cuáles son los ministerios que Él tiene para nosotros. Hoy día, mis hermanos, vamos a tratar de aplicar un poquito en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer unos versos desde el verso 1 en adelante. Solo los vamos a leer y un par de versos los vamos a analizar para que podamos entrar en las semanas que vienen a entender más y a saber más estas cosas. Yo les decía que esto no se aprende intelectualmente. Es una parte. Vamos a aprender, vamos a escuchar, pero después viene la revelación y la práctica. Esto es un precio que hay que pagar. Esto no es que, el Señor me va a dar algo y ya estuvo. No, es posible que sí, Dios hace lo que Él quiere porque es Dios, ¿verdad? Pero esto toma tiempo, dedicación, compromiso, sacrificio, deseo del corazón. Deseo del corazón. Miren, hablando de deseo, yo me preocupo. Los domingos, cuando nos juntábamos normalmente en medio de toda la situación sin que haya esto del virus, unos veníamos a la iglesia expectantes, queriendo ver algo, que Dios se mueva, que Dios nos hable, a quién voy a bendecir, con quién voy a sonreír y todo lo demás. Había una expectativa, un deseo de buscar de Dios alguna cosa. Otros veníamos desinteresados. No me queda otra. Costumbre, religiosidad, llámele como usted desee. Yo tengo por aquí agüita. Las vamos a tomar. Pero tenemos que aprender a movernos en lo sobrenatural que el Señor nos da. Muy bien, vamos a 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay ignorancia. Hermanos, plural. No es del pastor, no es del líder, es de todos. Él no quiere que estemos ignorantes acerca de las cosas de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando eras gentil, o sea, no eras convertido en otras palabras, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Nos dice dónde estábamos antes y nos dice dónde estamos ahora. ¿Sí? Estamos en el reino, somos parte del reino de Dios. Redimidos, perdonados, lavados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Ok? Una de las características de tener al Espíritu Santo en uno es que uno le dice a Jesús Señor. Déjeme hacer una pregunta hablando de esto que no estaba planeado en mi plática. Usted mire en la Escritura, le dejo esta inquietud. ¿Cuántas veces se refirieron los discípulos al Señor Jesucristo por nombre? La respuesta es 0. Siempre le dijeron Señor. Los únicos que se refirieron a Jesús por nombre fueron sus enemigos y los religiosos de esa época. Lea usted bien la Biblia. Lea usted bien los evangelios y usted se va a dar cuenta. Eso era un paréntesis para regresar al tema. Vamos al versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, aquí ya viene el análisis. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones con el Espíritu es el mismo. Sigamos en el versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones con el Espíritu, ministerios con el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Él es el Señor, ¿verdad? Dones, ministerios con el Señor Jesucristo. Sigamos adelante en el verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
hace todas las cosas en todos, es el mismo. Un par de análisis aquí, mis hermanos. Ustedes ven que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en armonía, la Trinidad, funcionando, trabajando, diciéndonos a cada uno cómo tiene esto que funcionar. Y qué interesante, que es el Espíritu el que es mencionado primero y el Padre al último, porque tenemos la costumbre de decir, el Espíritu Santo es la tercera persona. Eso es para asunto didáctico, pero primera, segunda, tercera, tercera, segunda, primera y tercera, cualquier combinación que usted tenga es la misma Trinidad. Y para que haya Trinidad tiene que haber tres. Y les hago acuerdo de algo, saliéndome del tema un poquito. Esta palabra Trinidad en el hebreo es Echad, E-C-H-A-D, que quiere decir plural. En el hebreo el plural no es dos, es por lo menos tres. Y cuando nosotros nos referimos al Padre como Elohim, es por lo menos tres. Entonces ahí está la Trinidad. Otra cosa, esta Trinidad actúa en unidad, en armonía, y cada uno es respetuoso de cada uno. Por ejemplo, todos son iguales en naturaleza. Uno no es más, otro no es menos. Todos son iguales, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Segundo, cada uno tiene separada su personalidad. Cada uno tiene su propósito, su personalidad, su objetivo, su ministerio y todo lo demás. Y tercero, cada uno se sujeta a cada uno en armonía. Estas tres cosas son importantes, porque en una iglesia no se van a manifestar las herramientas espirituales, los dones del Espíritu Santo, si es que nosotros no estamos en armonía. Hablando de armonía y de unidad, muchas veces yo mismo, usted como persona, yo como persona, pienso una cosa, hablo otra cosa, siento otra cosa y hago otra cosa. Es una desarmonía, una desunidad en mí que crea una confusión. Por eso hay confusión en el pueblo de Dios. No hay una armonía porque no estamos basados, alineados con los propósitos y dictámenes que el Señor tiene para mí. Piense, hable, sienta y actúa de la misma manera. No cada uno por todo lado, que parece esto una trifulca en vez de algo con armonía. Por eso no hay bendición en la iglesia. La iglesia sigue adelante y la iglesia tiene que aprender a usar las herramientas sobrenaturales que el Padre nos da, que el Hijo nos da, que el Espíritu Santo nos da, para que nosotros podamos tener éxito en la vida ministerial, espiritual que Dios nos da. No es para el pastor, como les decía, ni para el liderazgo, es para todos, absolutamente para todos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo siguiente, en el versículo 7, nos aclara y nos dice para quién es esto. Versículo 7, léalo usted conmigo, dice lo siguiente: pero al pastor le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Le leí mal. Pero a los padres de familia, miren lo que dice la Escritura, pero a cada uno, usted y yo somos cada uno, usted y yo, a todos y cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de alguien más. El domingo pasado les decía yo que por gracia y por amor se reciben los dones porque es para el provecho de alguien más. Aquí otro paréntesis. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 23 cuando el rey David dice, mi copa está ¿qué? ¿Llena o rebosando? Mi copa está rebosando. Mire lo que sucede aquí. Cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu, que es mandato en Efesios capítulo 5, verso 18, sed llenos, el beneficio es ¿para quién? Únicamente para mí. Yo estoy lleno, yo estoy satisfecho con las cosas de Dios hoy día, y a lo mejor hoy día pasa algo y mañana tengo que llenarme de nuevo. Es para mí. Pero cuando usted rebosa, ¿para quién es el beneficio? Para otros. Y nuestra responsabilidad no solamente es llenarnos para engordarnos espiritualmente o hacernos cabezones doctrinarios, una cabezota llena de doctrina y un corazón seco. Cuando yo reboso del Espíritu es para beneficio de algo. Del interior correrán ríos, no gotitas, ríos de agua viva.
Como ustedes ven, esto es para cada uno de nosotros. Vamos al versículo 8. Y aquí nos ya comienza a dar una lista y le vamos a dejar a usted y yo un poquito de inquietud para que comience a averiguar qué será esto. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En el versículo 9 nos dice a otro fe por el mismo Espíritu, ¿verdad? Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En el versículo 10 nos dice a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro género de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas la hace uno, no dos, no tres, uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él lo desea. Hemos visto, entonces, ya entrando un poquito más en detalle, que hay 9 expresiones de los dones del Espíritu Santo. 9. Y más o menos por asuntos didácticos, yo tengo aquí una hojita, una chichi, para que ustedes la puedan mirar, tal vez esta semana o la próxima. Nuestro querido hermano Omar, que es el gurú del Facebook en la iglesia, él la va a estar poniendo para que nosotros podamos verlo. Yo le animo a que usted la mire, la vea, la imprima, haga lo que tenga que hacer, la estudie y vaya analizando, porque esto lo vamos a usar en el futuro. Los dones del Espíritu Santo están divididos en 3 partes. Son 9, 3, 3, 3. Mire, el número 3 es el número de perfección, es el número divino. 3 más 3 es 6, es número de hombre. Pero 3 por 3 es 9, es la perfección triplicada. ¿Se da cuenta usted de lo que estoy diciendo? Algún rato hemos de hablar de la numerología. Es la divinidad expresada en su máxima potencia. Es el pináculo espiritual, los dones del Espíritu Santo. Los 3 primeros son dones de revelación. ¿Qué quiere decir esto? Revelar quiere decir que yo recibo algo de Dios que yo no lo pude saber ni intelectualmente, ni físicamente, ni nada. Yo lo recibo. Dios me lo da, me lo revela a mí. Los dones dentro de este grupo son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. No es la sabiduría de Salomón, no, ese es diferente. Una palabra de sabiduría es la revelación de algo que yo no lo sé, pero que sucede con otra persona. Mire, hermano, tal y tal cosa va a suceder si usted no hace esto. Esa es una palabra de sabiduría. ¿Se dan cuenta usted lo que pasaría si en nuestras iglesias comienzan a manifestarse los dones? ¿Cuántos de nosotros caeríamos a lo mejor instantáneamente arrepentidos porque estábamos haciendo mal, o muertos porque estábamos desobedeciendo al Espíritu Santo? Así como pasó con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que mintieron al Espíritu Santo. Vendieron su propiedad y dijeron, no, solo le vendimos en 100, pero en realidad le vendieron en 500. Y ¡pum!, cayeron muertos. ¿Cómo pasaría eso? Una palabra de sabiduría es también para decirle a alguien en autoridad política, por eso hay tanto político corrupto. Mire, si usted deja de hacer esto, le va a pasar esto, pero si usted hace esto, le va a pasar el otro. Pero cuando uno sale y se manifiesta en estas cosas ahora, en este nivel, le dicen, usted es un radical, usted es un exagerado, usted es un aleluya, usted es pentecostal, usted es esto, usted es el otro. Pues que le digan lo que quiera. Si Dios le da una revelación para alguien, hágalo. Yo prefiero que me digan loco, exagerado, radical, lo que sea, pero no estar en desobediencia con lo que Dios me dice. ¿Por qué? Porque si Dios me dice que tengo que darle una palabra a usted de algo, tengo que hacerlo, porque Dios está interesado en su vida. Esa es una palabra de sabiduría. Una palabra de ciencia. Una palabra de ciencia es un hecho real que algo ha pasado en la vida de una persona. Por ejemplo, cuando nosotros oramos y ministramos y tenemos clases de liberación y todo lo demás, el Señor nos ha revelado, por ejemplo, que la mayoría de varones que llegamos a la iglesia hemos tenido una relación rota, fracasada, lastimada
especialmente con nuestros padres. Padre, el varón de la casa. Mi padre no cumplió la función de padre. Con mi madre no tengo ningún problema, pero vengo lastimado. Muchas personas que sufren de temor, de pequeños algo les pasó y el Señor nos dice, cuando eras chiquito tal cosa te pasó, tal cosa te hicieron, el Señor quiere sanarte. Esa es una palabra de ciencia. La ciencia es algo práctico, es algo real, es algo que sucede ese momento o sucedió algún rato, diferente de la palabra de sabiduría, que es algo que podría pasar en el futuro. El número 3 de este es el discernimiento de espíritus. Llegamos, hermanitos, con una actitud así como que, ¿y ahora qué? ¿Y a mí qué me van a decir? A mí que ni me digan, porque el de al lado es el que tiene que hacer. Yo sé todo. ¿Por qué a mí no me buscan? ¿Por qué a mí no esto? Usted tiene que saber y discernir. Si nosotros discerniéramos bien con qué tipo de persona estamos hablando, cuál es el espíritu que esa persona trae, espíritu personal o demonios también que pueden venir atrás de esa persona, ¿cuántos problemas no resolveríamos? ¿Cuántas malas decisiones nosotros los pastores especialmente no tomaríamos si supiéramos discernir bien y usar bien la palabra de ciencia y de sabiduría? Como ustedes ven, estos tres forman el grupo de la revelación de Dios. Revelando Dios algo para el beneficio de otra persona. Recuerden, mi copa está rebosando, no está llena. El siguiente grupo son los dones de poder, dones de acción, dones de dinamismo, dones de entrar y darle fuerte a la cosa, dones de autoridad, dones de poder, acción. Donde hay poder, hay acción, no es pasividad. El primero es fe. Y no me refiero a la fe cuando yo me salvo. Esa es una fe, porque hay otros que no tienen ni fe siquiera. Esta es una fe sobrenatural en que algo uno sabe, está completamente convencido que las cosas van a pasar. Hay un señor que tuvo un orfelinato hace muchos años, en el siglo XIX, se llamaba George Mueller. Y este señor, un misionero inglés, tenía este orfelinato y tenía muchos niños. Un día se sentaron todos a comer y no había comida. Y él oró y dijo, Señor, yo sé que tú nos vas a proveer, tú nos has dado esto. Acabaron de orar y se estacionaba una carreta llena de comida que alguien había mandado para ellos. Esa es una fe sobrenatural. Dios le puso donde a usted le puso. Dios nos trajo a nosotros acá, aquí en Colorado Springs, aquí en este lugar físico que Dios nos ha dado. Hermanos, ustedes no tienen la idea cómo Dios nos ha provisto sobrenaturalmente lo que hemos necesitado, sin pedir un centavo a nadie. Simplemente, Señor, tú nos diste, tú nos trajiste, y el Señor nos sigue manteniendo y nos sigue sosteniendo. Esa es una fe milagrosa que cree, una fe milagrosa que sabe, que entiende, que no tiene duda, que no es quien sabe, que tal vez, que quizás, ojalá Dios, ojalá. No. ¿Es o no es? Sí o no. El segundo, sanidades, plural, sanidades. Hablando de sanidades, ustedes sí saben por qué al Señor le dieron solamente 39 latigazos, no 25, ni 48, ni 37, ni nada, porque de acuerdo a los médicos hay 39 enfermedades genéricas. Por cada enfermedad, un latigazo. Por eso nos dice el profeta Isaías, por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Y el apóstol Pedro, estoy confundido, Pedro lo vuelve a mencionar en el libro de Mateo. Por las llagas de Cristo somos sanos. Y usted puede levantarse en fe y proclamar y decir, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo este virus se seca y se va al mismo infierno donde pertenece. Pero qué difícil que es para muchos de nosotros abrir la boca y hacer una proclamación en fe de lo que el Señor tiene para nosotros. En vez, nos amargamos, nos quejamos, nos preocupamos, nos ofendemos y todo lo demás. Tercero, en los dones de poder, los milagros. Miren, hermanos,
Qué bonito sería que la iglesia esté tan unida, tan organizada, que en este medio que hay ahora del virus y todo lo demás, hayamos equipos a los hospitales y en el nombre de Jesús se levanten esas personas. La economía se desbarataría para las farmacéuticas, para los hospitales, para las aseguradoras y demás. Por eso el Salmo 103 nos dice, no te olvides ninguno de los beneficios. Los beneficios del plan médico de Dios son mejores que los que existen en esta tierra. Acudamos a Él. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Rey que viene de nuevo. Él es nuestro Redentor. 3 dones de poder: fe, sanidades y milagros. 3 dones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Y vamos terminando con los dones inspiracionales, algo que inspira. Primero, profecía. No me refiero al ministerio profético, no es un profeta. Ahorita estoy profetizando, eso es. Hablando, compartiendo la palabra de Dios. Cuando usted comparte con su vecino, cuando usted le da una sonrisa, una palabra de ánimo, usted le invita a un café para que oren y todo lo demás, eso es la profecía, no el ministerio de un profeta. Segundo, diversas lenguas. Ay, mis hermanos, aquí es donde nos metemos en líos. ¿Cómo es posible ser personas hablando en lenguas? ¿Cómo es posible que por aquí? ¿Cómo es posible por acá? Ese wiri wiri que hacen y esa bulla y esa exageración. Está bien. Si usted no lo cree, pues no lo reciba. Pero deje que otros lo hagan. Aquí dice la Escritura que hay diversos dones de lenguas. ¿Qué dice 1 Corintios 13:1? Que hay lenguas angelicales y hay lenguas naturales. Yo he visto en nuestra iglesia personas que no sabían nada de inglés. Se levantan y dan una palabra en completo inglés y no sabían cómo fue. Pero también he oído que se han levantado personas y nos han dado una palabra en lenguas angelicales y ha habido la interpretación. ¿Por qué no? Nosotros, ¿por qué tenemos que limitar el favor del Espíritu Santo? Si es para bendición. Ustedes oyeron el alabanza hoy día. Qué bendición adorar a Dios en lenguas angelicales. Yo en mi oración diaria, por lo menos, mis hermanos, 30 minutos oro en lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la Escritura, ¿verdad? Porque habla misterios de Dios. Pero el que profetiza habla a los demás. Claro. Si estamos en la asamblea, prefiero hablar yo en español o en inglés para que la gente me entienda. Entonces, primero, profetizar. Segundo, diversidad de lenguas. Y tercero, la interpretación. Estos van acompañados, son dones de revelación. Como ustedes ven, mis hermanos, hasta aquí hemos analizado solamente los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 2. Nos faltan por analizar los dones de Dios en Romanos 12, 6 y 8 y los dones del Hijo en Efesios 4, 11 y en 1 Corintios 28. ¿Qué les parece a ustedes todo esto que estamos hablando? Aprendamos a mirarlas y aprendamos a usarles como herramientas sobrenaturales, no como algo natural. La iglesia no es natural, es sobrenatural. La iglesia fue instruida, establecida, fundada, si cabe el término, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando el Espíritu se derramó y se cumplió la profecía del profeta Joel. Los judíos sí celebran cuando Dios les dio la ley y la cosecha. No les digo que vamos a celebrar y cumplir con las fiestas como lo hacían ellos. No vamos a entrar en legalismos, pero sí las vamos a mirar, las vamos a ver, las vamos a aprender y cómo aplicarlas en esta época. Ya viene Pentecostés, creo que cae el 28 de mayo, no estoy seguro. Pero yo le animo a que con los asuntos de los dones del Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios y el día de Pentecostés, comencemos a inquietarnos y a pedirle: Señor, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay un salmo que yo quiero leerles, que no lo tenía. Hay muchas cosas que a veces uno no tiene planeado compartir en la plática que el Espíritu comienza a hablar, que este salmo nos dice lo siguiente, mis hermanos. Déjenme ver.
Salmo 27, verso 4. Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Uy, ¿hay como demandarle a Jehová? Sí, aquí dice, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando usted va en su devocional, demande esa presencia de Dios. Cuando usted está en intimidad, demande, busque. Señor, dame. Señor, anhelo. Señor, quiero. Señor, deseo. Señor, revélame. Señor, manifiéstame. Por favor, Señor, haz algo en mi vida para que deje de ser como está. Porque si no, mis hermanos, un ciego guiando a otro ciego va a caer en el mismo hueco. Un ignorante de las cosas sobrenaturales guiando a otro ignorante. ¡Qué pena! Un ocioso, un vago, un descuidado en el reino, guiando a otro. Nunca nos vamos a desarrollar. Nunca nos vamos a desarrollar, nunca vamos a progresar si es que nosotros no cumplimos con lo que Dios nos pide. Terminemos, hermanos, con un verso, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Busquen su Biblia, por favor. Como les decía, el apóstol Pedro, el más alocado de todos, mire lo que nos dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Otra vez, no seamos ignorantes en las cosas sobrenaturales de Dios. No nos dejemos llevar por los deseos que teníamos. Dejémonos llevar por las promesas del Señor Jesucristo, por las promesas de su Espíritu Santo. El Padre nos ama, nos cuida, nos proteja y nos lleve a donde quiere llevarnos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a conformarnos a lo que Él quiere y no que nosotros hagamos lo que a nosotros nos parece. No seamos desinteresados en las cosas de Dios. Busquemos con interés, busquemos con anhelo, busquemos con gozo, busquemos con alegría. Seamos interesados en las cosas de Dios. Así como anhelamos y procuramos cosas materiales, anhelemos y busquemos una íntima relación con Dios. Señor, aquí vengo a tener comunión contigo. Qué bonito, qué sabroso, a amarle, a buscarle y a estar adelante con Él. Si nosotros hacemos esto, usted donde usted vive, yo aquí, nuestras iglesias van a prosperar, nuestras ciudades van a cambiar. Porque lo único que queda para que haya cambio en esta vida es el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Espero que tengan una buena semana. Nos vemos el día jueves para la clase de discipulado. Y el día jueves les damos otros anuncios adicionales. Los amamos mucho. Guárdense de todo mal. Que el Señor los bendiga, los prospere, los establezca, los sostenga y los mantenga. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Un abrazo en la distancia y los quiero mucho y nos saludamos pronto. Amén, hermanos. Amados, siguiendo con la costumbre nuestra, no tradición, costumbre, tradición y demás, pero porque es significativo hacerlo, los elementos de la cena están listos. Yo les he sugerido a ustedes que por favor cenen en casa. Los padres, el padre especialmente, les enseña a los hijos lo que es, lo que significa, el propósito, la razón para que esto tenga. Para que desde pequeños, cuando vayan creciendo, sepan lo que es y no sea una obligación ni un rito religioso. Si en casa no hay un padre, usted como madre tiene la autoridad espiritual. Le animo a que haga. Recordemos, hermanos, el pan, símbolo, figura del cuerpo de Cristo que fue cortado, escupido, lacerado por nuestro beneficio. Y la copa del nuevo pacto, la sangre de Cristo Jesús, del Cristo resucitado que nos da sanidad y restauración. La copa del nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto con el Señor.
usemos los elementos, creamos en los elementos, discernamos bien lo que hacemos, porque Pablo nos dice que muchos duermen, otros están enfermos y otros son débiles, porque no hemos aprendido a discernir lo que Dios nos da usando los dones de discernimiento, para que podamos vivir de acuerdo a como Dios manda y Dios nos pide. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, creemos que el pan, que significa el cuerpo de Cristo, y la copa, la sangre de Jesús, tiene poder sobre nuestras vidas. Padre, lo tomamos, te pedimos perdón por nuestra necedad, incredulidad y nuestra dejadez en las cosas que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Padre, por estos elementos. Cene usted conmigo, lo hacemos en el nombre de Jesús, con gozo y con alegría en medio de la familia. Y Dios los bendiga, hermanos. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día. Y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado. Y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar. Y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.